La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 creen que su problema es el azúcar, que si dejan el pan, el arroz, los dulces, todo mejora. Yo también lo creía, hasta la noche que me senté con don Roberto, 71 años, en la sala de espera de urgencias. Llevaba 3 años siguiendo cada indicación de su médico, dieta estricta, sin azúcar, sin harinas, y aún así, su glucosa en ayunas esa noche marcaba 214. Me miró y me dijo algo que no he podido olvidar. Enfermera, estoy haciendo todo bien. ¿Por qué mi cuerpo no me escucha? Ese momento cambió cómo yo entiendo esta enfermedad. Y lo que voy a contarte ahora puede cambiar para siempre cómo piensas sobre la diabetes. Mi nombre es Ana. Soy enfermera con más de 8 años de experiencia clínica directa con pacientes, muchos de ellos mayores de 60 con diabetes tipo 2. He visto este patrón en cientos de personas. Hacen todo lo que les dicen, controlan lo que comen, toman su metformina, y aún así, los números no ceden como deberían. Y cada vez que veo eso, me hago la misma pregunta. ¿Por qué nadie les habla del otro lado de la ecuación? No el azúcar que entra, la insulina que no responde, porque ese es el verdadero problema. Y hay 3 hierbas, 3 plantas, que la investigación actual está tomando muy en serio, que actúan exactamente sobre ese mecanismo. Hoy te voy a explicar cuáles son, cómo usarlas y por qué funcionan desde adentro. Antes de hablar de las hierbas, necesito que entiendas lo que está pasando en tu cuerpo, porque si no entiendes el mecanismo, vas a usar cualquier remedio sin saber si realmente te está ayudando. Imagina que tus células son como casas con cerraduras. La insulina es la llave. Cuando comes, tu páncreas fabrica esa llave y la manda al torrente sanguíneo para abrir las puertas y dejar entrar la glucosa. En una persona sana, eso funciona perfectamente. La llave entra, la puerta se abre, la glucosa entra a la célula y le da energía. Pero en la diabetes tipo 2, las cerraduras están oxidadas. La llave llega, intenta girar y la puerta no abre bien. Eso se llama resistencia a la insulina. Y el páncreas, desesperado, empieza a fabricar más y más llaves, más insulina, hasta que se agota. No es un problema de comer demasiado azúcar solamente. No es un problema de fuerza de voluntad. Es un problema de cerraduras que dejaron de funcionar. Y esas cerraduras se oxidan por inflamación crónica de bajo grado, por estrés oxidativo acumulado durante años y por algo que muy pocos médicos te mencionan en los 10 minutos de consulta: la disfunción mitocondrial en las células musculares. Cuando tus mitocondrias no generan energía eficientemente, tus músculos rechazan la glucosa aunque la insulina esté presente. Y los músculos representan cerca del 80% de la captación de glucosa en tu cuerpo. Ahí es donde entran las hierbas. Las 3 que voy a presentarte no bajan el azúcar por arte de magia. Actúan sobre esas cerraduras oxidadas. Reducen la inflamación que las bloquea. Mejoran la señalización intracelular. Y en algunos casos, según investigaciones publicadas en el Journal of Ethnopharmacology y en Phytomedicine, reducen la glucosa en ayunas entre un 18 y un 29% en periodos de 8 a 12 semanas cuando se usan correctamente. El villano oculto en todo esto no es el azúcar de tu mesa. Es la inflamación crónica silenciosa que nadie ve en tus análisis de rutina y que está destruyendo lentamente la capacidad de tus células de responder a la insulina. Antes de seguir, necesito ser muy clara con algo. Este video no es para todo el mundo. Si tienes diabetes tipo 1, nada de lo que voy a decir reemplaza tu insulina inyectable. Punto. Si estás embarazada y tienes diabetes gestacional, habla con tu médico antes de cualquier suplemento. Si recientemente te hospitalizaron por una crisis hiperglucémica, con glucosa por encima de 350 en sangre, sal del video ahora y llama a tu médico hoy. Y si tomas anticoagulantes como warfarina o clopidogrel, escucha muy bien las advertencias específicas que voy a darte para cada hierba, porque algunas tienen interacciones reales. Si tu situación se parece a esto, no sigas viendo. Glucosa descontrolada a pesar de medicación máxima. Síntomas de cetoacidosis. Pérdida de peso sin explicación en las últimas semanas. Pero si tu situación se parece a la de don Roberto, a la de miles de personas que controlan la dieta, toman su medicación y aún así no logran estabilizar los números del todo, este video es exactamente para ti. Sigue mirando. Quiero contarte sobre Carmen, 68 años, maestra jubilada de Guadalajara. Me la derivaron porque llevaba 2 años con la hemoglobina glicosilada entre 7,8 y 8,2, a pesar de tomar metformina 850 miligramos 2 veces al día y seguir una dieta bastante estricta. Era una mujer ordenada, disciplinada. Tenía su glucómetro, su diario de alimentos, sus caminatas de 20 minutos 3 veces por semana. Todo apuntado. Y aún así, sus números no terminaban de ceder. La primera vez que hablé con ella más de 10 minutos, algo que raramente pasa en una consulta médica estándar, le pregunté sobre su rutina completa.
No solo lo que comía, su sueño, su estrés, sus infusiones. Y ella me dijo algo que destrabó todo el cuadro clínico. Me dijo, yo sé que estoy haciendo todo bien, pero siento que mi cuerpo tiene su propia agenda. Eso me quedó resonando. Porque tenía razón, no era falta de disciplina, era que nadie le había hablado del mecanismo inflamatorio que estaba por debajo de todo lo que ella ya estaba haciendo. Nadie le había explicado que hay compuestos vegetales específicos que pueden entrar directamente en esa cadena bioquímica y mejorar la señalización de la insulina desde adentro de la célula. Empezamos a incorporar 2 de las 3 hierbas que voy a mencionar hoy, de forma gradual, con seguimiento de sus números cada 2 semanas. A las 6 semanas, su glucosa en ayunas bajó de 148 a 112. A las 12 semanas, su hemoglobina glicosilada bajó a 6,9. Su médico ajustó la dosis de metformina. Ella me mandó un mensaje que guardé en mi teléfono. Decía, Ana, por primera vez en 2 años, el glucómetro no me arruina la mañana. ¿A ti alguna vez te dijeron que con la diabetes tipo 2 solo puedes controlarla, pero nunca mejorarla de verdad? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber a cuántos de ustedes les han dicho exactamente esas palabras. Ahora sí, las 3 hierbas. Voy a explicarte el mecanismo de cada una, el protocolo exacto, quién no debería usarla y qué esperar. La primera es la berberina, y sé lo que estás pensando. Ya la escuché, es otro suplemento de moda. Escúchame, la berberina es un alcaloide que se extrae de varias plantas, principalmente del agracejo, el Berberis vulgaris y del coptis. No es nueva. Se ha usado en medicina tradicional china e india durante siglos. Pero lo que la investigación moderna ha descubierto en los últimos 15 años cambia completamente cómo debemos verla. La berberina activa una enzima llamada AMPK, que es básicamente el interruptor maestro del metabolismo celular. Cuando la AMPK se activa, tus células musculares aumentan su captación de glucosa de forma independiente a la insulina. Es decir, sin necesitar que la llave funcione perfectamente, la puerta empieza a abrirse igualmente por otro mecanismo. Además, reduce la producción de glucosa en el hígado, que en muchas personas con diabetes tipo 2 sigue fabricando glucosa incluso cuando ya hay suficiente en sangre. Y tiene un efecto antiinflamatorio demostrado sobre el NF-κB, una proteína que regula la inflamación crónica de bajo grado que está oxidando tus cerraduras. Un metaanálisis publicado en el Journal of Ethnopharmacology, que analizó 14 estudios clínicos, encontró que la berberina redujo la hemoglobina glicosilada en un promedio de 0,9 puntos porcentuales, una reducción comparable a algunas medicaciones orales de primera línea. El protocolo exacto es este: 500 miligramos de berberina 3 veces al día, siempre con las comidas principales, nunca en ayunas. El timing con la comida es fundamental porque potencia el efecto sobre la glucosa postprandial, que es el pico de azúcar que ocurre entre 30 y 120 minutos después de comer. Empieza con 500 miligramos una sola vez al día durante la primera semana para evaluar tolerancia digestiva y luego sube a 3 veces si no hay molestias. La advertencia importante: si estás tomando medicamentos para la diabetes, en especial metformina o sulfonilureas como la glibenclamida, el efecto combinado puede bajar demasiado la glucosa, es decir, puede generar hipoglucemia. Habla con tu médico antes de empezar. No es que no puedas usarla, es que necesitas ajuste y monitoreo. Tampoco es recomendable si tomas ciclosporina porque la berberina puede aumentar sus niveles en sangre. Lo que quiero que recuerdes de la berberina es esto: es la única hierba en esta lista que tiene datos clínicos suficientes como para que algunos investigadores la estén comparando directamente con medicamentos, y actúa sobre el mismo mecanismo que la metformina, pero por una vía diferente. La segunda hierba es el fenogreco, conocido también como alolva o Tribonella foenum graecum. Y aquí sí que voy a pedirte que prestes atención al mecanismo, porque este es diferente al de la berberina. El fenogreco actúa desde el intestino hacia afuera. Sus semillas tienen un contenido extraordinariamente alto de fibra soluble, específicamente de galactománano, que representa entre el 45 y el 60% del peso seco de la semilla. Cuando esa fibra llega a tu intestino delgado, forma un gel viscoso que literalmente ralentiza la absorción de la glucosa. Imagina que en lugar de vaciar un balde de azúcar al torrente sanguíneo de golpe, lo pasas por un embudo muy estrecho durante horas. El pico postprandial se aplana. El páncreas no recibe un impacto brutal, tiene tiempo de responder. Pero eso es solo la mitad del mecanismo. El fenogreco también contiene 4-hidroxisoleucina, un aminoácido único que estimula directamente la secreción de insulina en el páncreas de forma dependiente de la glucosa. Es decir, solo libera insulina cuando el azúcar es alto. No genera hipoglucemia por sí solo. Estudios publicados en Phytotherapy Research y en el European Journal of Clinical Nutrition encontraron que el consumo de 10 a 15 gramos diarios de semillas de fenogreco en polvo
redujo la glucosa en ayunas entre un 13 y un 25% en periodos de 8 semanas. El protocolo que yo aplico con mis pacientes es este: 10 gramos de semillas de fenogreco molidas, mezcladas con agua tibia o con yogur sin azúcar, 30 minutos antes de la comida más abundante del día, que en la mayoría de los adultos mayores es el almuerzo. Si quieres aumentar, puedes llegar a 15 gramos divididos en 2 tomas, una antes del desayuno y otra antes del almuerzo. No superes 15 gramos diarios sin supervisión. La advertencia: el fenogreco tiene un efecto uterotónico documentado. Si eres mujer y por alguna razón podrías estar embarazada, no lo uses. También puede potenciar los anticoagulantes. Si tomas warfarina o acenocumarol, avisa a tu médico. Y algo práctico que nunca me olvido de decir: el fenogreco le da a tu orina y tu sudor un olor ligeramente dulzón, similar al jarabe de arce. Es completamente inofensivo, pero te puede sorprender si no lo sabes. Lo que quiero que recuerdes del fenogreco es la hierba que le habla directamente al páncreas y al intestino al mismo tiempo. Actúa antes de que el daño ocurra. Suaviza el impacto de cada comida. La tercera hierba es la que menos gente conoce y, en mi experiencia, la que produce resultados más consistentes cuando se usa correctamente. Se llama Gymnema silvestre, conocida en sánscrito como gurmar, que significa literalmente destructor del azúcar. El Gymnema actúa por 3 mecanismos distintos y eso es lo que lo hace tan interesante desde el punto de vista clínico. Primero, en tu lengua. Los ácidos gimnémicos que contiene esta planta tienen una estructura molecular tan similar a la glucosa que se adhieren temporalmente a los receptores del gusto dulce en tu lengua. Si masticas una hoja de gimnema antes de comer algo dulce, literalmente no lo sentirás dulce durante aproximadamente 30 a 45 minutos. Eso no es solo curioso, es funcional, porque reduce el deseo de dulce de forma fisiológica, no psicológica. Segundo, en tu intestino. El gymnema reduce la absorción de glucosa en el intestino delgado, bloqueando los transportadores SGLT1, los mismos que transportan activamente la glucosa desde el intestino hacia la sangre. Hay medicamentos modernos de prescripción, los inhibidores SGLT2, que funcionan por un mecanismo análogo en el riñón. El gymnema hace algo parecido en el intestino, de forma natural. Tercero, en tu páncreas. Investigaciones del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Madras documentaron que los ácidos gimnémicos pueden estimular la regeneración de las células beta del páncreas, las células que producen insulina, en modelos animales. En humanos, los datos son más preliminares, pero un estudio clínico de 18 meses publicado en el Journal of Ethnopharmacology encontró que pacientes con diabetes tipo 2 que tomaron 400 miligramos diarios de extracto de gymnema redujeron su hemoglobina glicosilada de un promedio de 8,5 a 5,8, y 5 de los 22 participantes lograron suspender su medicación oral bajo supervisión médica. El protocolo exacto: 400 miligramos de extracto estandarizado de gymnema silvestre, con una concentración mínima del 25% de ácidos gimnémicos, divididos en 2 dosis de 200 miligramos, una antes del desayuno y otra antes de la cena. No uses las hojas crudas directamente, porque la concentración de principios activos varía enormemente. Busca un extracto estandarizado. La advertencia de seguridad: el gymnema puede potenciar significativamente el efecto de la insulina inyectable y de las sulfonilureas. Si usas cualquiera de estos 2 medicamentos, monitorea tu glucosa con más frecuencia durante las primeras 2 semanas y habla con tu médico antes de empezar. No lo uses si tomas medicamentos para el hígado, porque el gymnema se metaboliza principalmente allí. Lo que quiero que recuerdes del gymnema: es la única hierba en esta lista que trabaja en 3 frentes al mismo tiempo: tu lengua, tu intestino y tu páncreas. Y si hay una sola de las 3 que suena como algo que yo desarrollé a partir de lo que he visto funcionar en pacientes reales, es esta. Quiero detenerme aquí un segundo, porque hay algo importante que debe decirse. Estas 3 hierbas no son intercambiables. No son la misma cosa presentada de 3 formas distintas. Cada una entra al sistema por una puerta diferente. Y sin embargo, las 3 funcionan a través del mismo principio unificador: reducir la carga inflamatoria y metabólica sobre un páncreas que lleva años trabajando en condiciones de emergencia. Es como si tu páncreas fuera un motor que lleva años funcionando a 120 grados de temperatura cuando debería funcionar a 80. Estas hierbas no son un turbocargador, son el sistema de refrigeración que nadie instaló. La berberina activa el interruptor metabólico directamente dentro de la célula. El fenogreco suaviza el impacto de cada comida desde el intestino. El gymnema reduce la señal de dulce, bloquea parte de la absorción y apoya la regeneración pancreática. 5. En realidad, más bien 3 mecanismos distintos, pero todos apuntando a la misma habitación: la capacidad de tu cuerpo de usar la glucosa sin destruirse en el intento. Y recuerda a Carmen, la maestra de Guadalajara. Ella no hizo las 3 cosas de golpe.
Empezó por el fenogreco porque le pareció la más accesible. A las 4 semanas incorporó la berberina. El gimnema llegó al tercer mes. Y fue esa progresión gradual, con seguimiento, la que le permitió ver exactamente cuál estaba aportando qué. No intentes las 3 esta semana, elige una, la que te resulte más fácil de conseguir, la que te genere menos aprensión, la que más sentido te haga para tu situación específica. Empieza por ahí, dale 8 semanas, mide, y recuerda que en esto nunca es tarde. He visto pacientes de 74 años mejorar su hemoglobina glicosilada en 1,5 puntos en 3 meses. El cuerpo responde cuando le das lo que necesita. Y si estás pensando que ya tienes demasiados años con esto, que ya pasó demasiado tiempo, piensa en don Roberto. Ese señor que me preguntó por qué su cuerpo no le escuchaba. Lo vi hace 3 meses en el pasillo del centro de salud. Llevaba un termo en la mano. Me dijo que su glucosa en ayunas llevaba 2 semanas por debajo de 100 por primera vez en 6 años. Me lo dijo en voz baja, casi como si tuviera miedo de que los números cambiaran si lo decía demasiado fuerte. Y después sonrió. Y ese tipo de sonrisa, la del que por fin siente que su cuerpo volvió a escucharlo, es la razón por la que llevo 8 años haciendo este trabajo. ¿Cuál de estas 3 hierbas vas a probar primero? ¿La berberina, el fenogreco o el gimnema? Cuéntamelo en los comentarios. Y si ya usas alguna de ellas, cuéntame también qué resultados has visto. Esa información vale mucho para todos los que están empezando. Si este video te ayudó, compártelo. Hay personas en tu vida ahora mismo, una amiga, un familiar, alguien que conoces, que está luchando con sus números de glucosa sin saber que existe este otro lado de la ecuación. No los dejes buscar solos. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de información, sin alarmas innecesarias, sin miedo, solo lo que funciona y por qué funciona. Y antes de irme, lo más importante. Todo lo que compartí hoy es información general basada en investigación actual y en experiencia clínica directa. No reemplaza la atención médica personalizada. No dejes ni cambies ningún medicamento sin hablar antes con tu médico. Lleva esto a tu próxima cita. Ten la conversación. Tu médico es tu compañero honesto, no tu adversario. Y tú tienes derecho a llegar con preguntas.